Hermanos, hermanas, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Nuevamente nos volvemos a encontrar por este medio para adorar a nuestro Dios en este su culto de adoración, porque es para el Señor a quien nosotros adoramos y por el cual nosotros celebramos todo esto que el Señor nos permite hacer como familia en la fe, como iglesia del Señor. Les invitamos, hermanos, a que se vayan organizando, a que tengan sus himnarios, sus Biblias a las manos, si tienen un libro de notas también a las manos, y también podamos, hermanos, meditar en lo que la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, a participar de la cena, participar de la ofrenda, de las oraciones, de las alabanzas, unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Así que vamos a dar inicio a este culto de adoración y vamos a entonar el himno número 271. Y después de entonar este himno vamos a tener una oración para que sea Dios dirigiéndonos y guiándonos en todo lo que vamos a ofrecerle hoy como sus hijos, como su iglesia. Himno número 271, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantemos, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Vamos a orar, hermanos, vamos a presentar todo este culto de oración en la presencia de nuestro Dios y que nos ayude a estar concentrados en Él y solamente en Él, reverentes, para que al ofrecerle nosotros este sacrificio santo, vivo, sea agradable delante de Él. Así que oremos, hermanos. Glorioso y eterno Padre, muchas gracias por concedernos una vez más el privilegio de poder adorarte como iglesia este primer día de la semana. Estamos separados por la distancia, pero unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, porque nos une el mismo amor, porque nos une una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos y en todos. Por eso creemos, Señor, a pesar de que no estemos juntos físicamente con nuestros hermanos, en el Espíritu, Señor, todos estamos ante tu presencia porque tú eres un solo Dios. Y por eso hoy queremos, Padre, que nos ayudes a fin de que podamos ofrecer un verdadero culto racional hacia ti, que tú lo recibas, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y que nosotros, Señor, seamos edificados por medio de todo lo que hoy hacemos, por medio de las oraciones, de la alabanza, Padre, porque en ella también meditamos, por medio de la cena, en la cual recordamos que Jesús murió por nosotros, por medio de la ofrenda, porque recordamos que lo que tenemos no es nuestro, sino que tú nos has dado todas las cosas, por medio de tu palabra, porque ella nos exhorta, nos instruye, nos corrige y nos alienta a vivir cada día más imitando a Jesús,
y preparándonos, Señor, para ese encuentro eterno, en el cual vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que ayúdanos, Señor, para que seamos llenos de toda tu plenitud y que por medio de tu palabra seamos nosotros conociéndote más, para de esa manera, como hijos obedientes, poder alegrar tu corazón. Muchas gracias, Padre, por todos los hermanos que se han podido unir a esta transmisión y por aquellos que luego lo verán en diferido, Señor. Esperamos que también para ellos sea de mucho estímulo y de mucha edificación. Todo lo ponemos en tu presencia y confiamos, Señor, en que tú escuchas nuestras oraciones y que tú vas a responder, Señor, en tu tiempo y conforme a tus propósitos. Pedimos pues que nos ayudes a esperar pacientemente en ti, Señor, como lo aprendían nuestras hermanas ayer, para que de esa manera, Señor, podamos nosotros crecer en nuestra santidad mientras aguardamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo ponemos en tus manos, confiando en que vas a hacer mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Por medio de Jesús te hemos orado, te alabamos y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos los que nos acompañan, todos los que se han unido a estas transmisiones. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios con el himno número 134, de rodillas. Y espero que así es como hayamos venido esta mañana, hermanos, de rodillas, posiblemente no en lo físico, pero sí en nuestros corazones, que nos humillemos ante la presencia de nuestro Dios. De rodillas. Cantemos, hermanos. De rodillas vengo a ti, con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Te dedico un nuevo amor, postrándome ante el trono, te adoro en espíritu, te adoro en verdad. Haz mi vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti, con mi triste corazón, levantando manos hacia ti. En tu rostro puedo ver gracia y misericordia. Santo Espíritu, cámbiame, hazme nuevo y siempre fiel. Haz mi vida un sacrificio para ti. Haz mi vida un sacrificio para ti. Amén. Amén. Y eso debe ser nuestro propósito de vida. Que toda nuestra vida sea un sacrificio agradable para Dios. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, himno número 555. Venimos ante ti. 555. Venimos ante ti. Y es que ante la presencia de Dios es que hemos venido esta mañana. No estamos solamente ante la presencia de nuestros familiares y hermanos en Cristo, estamos ante la presencia de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Así que vamos a entonar este himno, hermanos. Venimos ante ti. Cantemos. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey.
venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Amén. ¿Y creemos que estamos en la presencia de Dios? Sí lo creemos, hermanos. Nuestra actitud, nuestra reverencia, nuestra forma de nosotros adorarle por medio de los himnos lo debe manifestar. Porque si no, no tiene sentido cantar que estamos ante la presencia de Él y que es mejor que la vida cuando no estamos siendo reverentes ante su presencia. Yo espero que usted lo esté haciendo en su hogar, hermano, allá donde usted esté reunido con las personas que esté, que recordemos que estamos ante la presencia de Dios y es a Él a quien vamos a adorar. Así que vamos a seguir cantando a nuestro Dios, el himno número 121, Valor y Fe. Después de este himno, hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios para que Él siga enseñándonos, instruyéndonos y nutriéndonos espiritualmente. Himno número 121, Valor y Fe. Si usted tiene su himnario, ábralo, hermano, para que pueda seguir la entonación de este himno y podamos así todos cantarlo. Recuerde, el Señor, si yo no los estoy escuchando, el Señor sí. El Señor espera recibir de su pueblo su alabanza, porque Él es exaltado en medio de la alabanza de su pueblo. Así que vamos a cantar, hermanos. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen cantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Amén. Y gozo y paz trae la lucha si en nosotros hay valor y hay fe. Fe en nuestro Dios. Así que vamos a seguir aprendiendo
de su palabra para que sigamos nosotros creciendo en nuestra fe para con Él y creciendo en nuestra forma de verlo a Él. Que no lo veamos simplemente como todo el mundo lo está viendo, sino que lo veamos como la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer, hermanos, en Mateo, capítulo 16. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que va muy ligada, va muy conectada con lo que hemos estado meditando. Recuerde que estuvimos meditando en esa pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Bueno, hoy se va a cambiar un poco el formato, pero no la idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios en este pasaje: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuerde que lo último que estuvimos viendo en las últimas reflexiones era que los discípulos, al ver lo que Jesús había hecho, al ver los milagros de Jesús, ellos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este hombre? Y luego se preguntaron: ¿quién es este? Bueno, es la misma pregunta, solo que cada uno de los escritores del Evangelio la formuló de acuerdo a lo que el Espíritu le inspiró. ¿Quién era este?, se preguntaban ellos. Ahora Jesús les cambia la pregunta, y es ahora Jesús quien les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta en la cual vamos a estar meditando por algunos domingos, si el Señor lo permite, ¿ya? Si nosotros saliéramos hoy e hiciéramos una encuesta con una tabla y saliéramos a preguntarle a las personas esto que dijo Jesús, les decimos: mira, Jesús manda a preguntar, ¿quién dices tú que es Él? ¿Cuál sería la respuesta que encontraríamos hoy en día? ¿Qué dirían las personas acerca de Jesús? ¿Cuál sería esa respuesta que ellos dieran? ¿Sería una respuesta amplia o sería una respuesta resumida en: bueno, es el Hijo de Dios, bueno, es el que murió en la cruz, es el que nace los 24 de diciembre en un pesebre? ¿Quién diría la gente que es Jesús si usted y yo saliéramos a hacer esta encuesta? No sé si usted le ha hecho esta pregunta a algún familiar suyo, no sé si usted le ha hecho esta pregunta a algún conocido suyo, o no sé si usted ha salido y le ha hecho esta pregunta a alguna persona en la calle cuando usted le ha predicado el Evangelio. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y sería bueno, hermanos, que nosotros meditáramos en esas respuestas que dan las personas, porque eso nos da a nosotros una idea de cuánto las personas realmente conocen al Jesús de las Escrituras. Pero, como Jesús hizo esa pregunta hace 2000 años, hace 2000 años, también las personas le dieron respuestas acerca de lo que ellos pensaban de quién era Jesús. Y vamos a ver solamente 3 de esos ejemplos que se encuentran aquí mismo. Miren el versículo 14, lo que dice la palabra de Dios en Mateo 16, versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí tenemos nosotros la respuesta que ellos habían escuchado de la gente de quién era Jesús. No porque ellos salieron y fueron y hicieron la encuesta, sino porque cuando ellos iban en su ministerio, las personas murmuraban esto o susurraban esto más bien. ¿Este quién es? No, este es Juan el Bautista. No, este es Elías. No, este es Jeremías. Pero antes de pasar como tan a la ligera, veamos por qué las personas de ese momento llegaron a comparar a Jesús con estos 3 personajes o con algún otro de los profetas. El primero de ellos es Juan el Bautista. Pero tenemos que hacer una aclaración. En este momento, cuando Jesús hace esta pregunta, Juan el Bautista ya estaba muerto. Y nosotros sabemos cuál fue la causa de su muerte, ¿no? Él estuvo diciéndole a Herodes que no le era lícito estar con la mujer de su hermano. Eso se llama adulterio. Que la palabra de Dios es lo que yo creo, y espero que usted también, lo que ha estudiado la palabra, entienda que la única forma en la cual usted puede volver
a casarse con otra persona es por muerte de su cónyuge. Muerte de su cónyuge, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7. Así que eso es lo que le estaba diciendo Juan el Bautista a Herodes. No te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. ¿Por qué no le era lícito? Porque su hermano estaba vivo. Entonces, por esa causa, Juan el Bautista fue decapitado. Pero, ¿por qué lo compararon a Jesús con Juan el Bautista? Bueno, según lo que nosotros vemos, hermanos, es porque veían en Jesús a ese hombre, ese profeta que venía de parte de Dios, que no le daba temor a enfrentarse al sistema religioso, opresor, hipócrita de la época. Entonces estaban comparando a Jesús con Juan el Bautista. Y resulta que Juan el Bautista, desde su aparición aquí en la tierra, desde el inicio del ministerio de Juan el Bautista, fue una persona muy reconocida. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, no pierda este pasaje, pero miren lo que dice unas hojitas atrás acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículos 1 al versículo 7. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Escuche lo que pasó en el ministerio de Juan el Bautista. Cuando él salió a predicar el evangelio, el arrepentimiento para el perdón de los pecados al pueblo, muchas personas salieron a su encuentro y muchas personas salieron para que él la bautizara, incluyendo muchos de los fariseos y muchos de los saduceos. Es decir, su ministerio logró alcanzar a las más altas esferas de la religión de aquella época de los judíos. Es decir, a Juan el Bautista lo tenían como un gran hombre de Dios. Y eso lo vemos nosotros más adelante, cuando Herodes quiso matar a Juan. No lo hizo porque todo el pueblo tenía a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Entonces, el que compararon a Jesús con Juan el Bautista era algo significativo. Pero luego lo comparan también con Elías. Dicen, bueno, unos dicen que Juan, otros dicen que era Elías, lo cual le daba también cierta reputación, porque si usted recuerda quién fue Elías en la historia bíblica, usted se dará cuenta que Elías fue un hombre que cuando oró, Dios escuchó su oración y Dios hizo que cesara la lluvia durante 3 años y medio. Escuche, eso fue una sequía sobre toda la tierra. En esa ocasión se afectaron el pueblo de Dios y los que no eran el pueblo de Dios, porque la sequía afecta a todos. Eso es lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, que cuando llega algo que sucede en el mundo, afecta a cristianos y a no cristianos. Que los cristianos lo asimilamos de otra forma, es diferente, pero a todos nos toca, a todos nos afecta. Y Elías oró para que no lloviese sobre la tierra durante 3 años y medio, y luego volvió y oró, y Dios hizo que descendiera. No fue Elías, fue Dios el que hizo que descendiera nuevamente, fue la lluvia sobre toda la tierra. Elías también se enfrentó a 500 profetas falsos. Escuche, a 500 profetas falsos. Y Dios le aprobó, Dios le respaldó, y luego todos esos profetas fueron muertos. Y también Elías estuvo en una ciudad, en Sarepta, en la casa de una viuda, en donde el hijo de esa viuda murió, y por voluntad de Dios ese niño volvió a la vida, pero por intermediación de Elías. Y para terminar, aunque hay muchas otras cosas que hizo Elías, como para cerrar con broche de oro lo que fue su vida y lo que fue su ministerio, la palabra de Dios nos relata en
Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2. Las otras historias usted las puede leer en el libro de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2 también. Pero miren lo que pasó en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes 2, del versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra de Dios. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire cómo fue el cierre del ministerio de Elías. Dice la palabra de Dios que vinieron como unas carrozas con carros de fuego, con caballos de fuego, y apartaron a Elías y lo llevaron al cielo como en un torbellino de fuego. Y es por eso que muchos han especulado, y hay un programa, yo no sé si usted lo ha visto por Nat Geo o The History Channel, que se llama Dioses Ancestrales, ya alienígenas ancestrales. Y entonces dicen que lo que le pasó a Elías fue eso, que un torbellino de fuego era lo que esas personas vieron o entendieron que había pasado, pero que realmente fue un ovni que vino y se llevó a Elías. Bueno, eso es lo que ellos creen. La palabra de Dios dice que fue un torbellino de fuego, es decir, Dios se llevó a Elías. Así que cuando están comparando a Jesús con Elías, no lo están comparando con cualquier persona, no lo están comparando con cualquier profeta. Incluso Jesús habló acerca de Elías. Entonces lo que estamos viendo es que esa comparación tenía cierta reputación, tenía cierto significado. Ahora bien, lo compararon también con Jeremías. Y vale la pena resaltar quién era Jeremías. Porque Jeremías fue un hombre que fue uno de los profetas que estuvo durante 40 años exhortando al pueblo de Dios a que se volvieran a Dios. Y el pueblo de Dios no quiso. Estuvo durante varios reyes predicando, estuvo durante el gobierno de varios reyes exhortando al pueblo de Dios. Estuvo bajo el rey Josías, Joacín, Jeconías, Sedequías, ya amonestándole al pueblo: vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, hasta que el pueblo fue cautivo por el imperio babilónico en el 587 antes de Cristo. Jeremías fue un gran ejemplo de una vida piadosa. Jeremías, según lo que nosotros vemos, murió virgen, es decir, tenía el don del celibato, como lo dicen algunos, ¿no? En la palabra de Dios enseña el don de continencia, es decir, no tuvo mujer, por lo menos las escrituras no relatan que esto haya sucedido. Vivió una vida austera, es decir, no fue una persona que se dedicó a la extravagancia, a los deleites, al placer, al disfruto, al orgullo, a la vanidad. No fue una persona que aprendió a vivir como el apóstol Pablo en medio de la escasez, pero por voluntad propia. Y fue un hombre que fue reconocido, o este profeta es reconocido como uno de los profetas, o el profeta llorón. ¿Por qué? Porque durante todo su ministerio siempre estuvo llorando por el pueblo de Dios. Y escribió el libro de las Lamentaciones. Así que el hecho que estén comparando a Jesús con Jeremías también le daba cierta reputación. Es decir, mire hasta dónde las personas tenían conocimiento de lo que era Jesús, que le estaban comparando con grandes hombres de Dios. Al final unos dijeron, bueno, alguno de los profetas. Pero ser comparado con cualquiera de los profetas, hermanos, no es poca cosa. Ya quisiéramos nosotros que se nos comparara con alguno de esos profetas. Así sea con los profetas que tuvieron esos ministerios que nosotros llamamos cortos, ¿ya? Pero quisiéramos nosotros que se nos comparara con alguno de ellos. Así que el hecho de que las personas compararan a Jesús con estos personajes bíblicos daba como una idea, una noción de que no estaban tan perdidos. Por lo menos todos ellos tenían que ver con hombres de Dios. Pero el que lo comparen a Jesús con un profeta, con Jeremías, con Elías, con Juan el Bautista,
puede que para muchos de nosotros tenga un significado, pero en el caso de Jesús, si las personas no ven a Jesús como Dios, no importa con quién lo comparen, eso es rebajar realmente quién es Jesús. Escuche, si comparan a Jesús con cualquier persona, pero no lo identificamos nosotros con Dios, es rebajar quién es Jesús realmente para todos nosotros, y lo debe ser, hermanos, para todo el mundo. A nosotros como cristianos y para las personas que no creen en Él, tienen que identificarlo como Dios hecho carne. Así que esa pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, todavía sigue sin responderse acertadamente, porque algunos lo siguen viendo como un gran hombre, como un iluminado, como los muchos iluminados que han habido. Algunos lo ven como Buda, otros como Gandhi, otros como Mahoma, otros como Lao Tse, que es el iniciador o el fundador del taoísmo, o como algún pensador de renombre, o como un buen hombre, como se describe también por Dan Brown en el Código Da Vinci, ya que era un gran hombre, ya que era un gran personaje, una persona con muchos principios, con muchos valores que se puede imitar, pero ninguno de ellos lo identifica como Dios. Así que al fin de cuentas, de nada valen todas esas comparaciones si nosotros no creemos que Él era Dios hecho carne. Así que esa pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo?, todavía sigue sin responderse acertadamente. ¿Cuál es la respuesta entonces? Porque si estas personas lo compararon con estos personajes, y Jesús no dijo, ay, qué bueno que me compararon con Juan, qué bueno que me compararon con Elías, le dieron en el clavo cuando me compararon con Jeremías. ¿Por qué Jesús no reaccionó de esa forma, hermanos? Porque Jesús no es ninguno de ellos. Él está por encima de todos ellos. Y si nosotros no lo vemos de esa manera, hermanos, seguimos sin responder acertadamente la pregunta de Jesús. Así que veamos en las palabras de Jesús lo que Él dice acerca de Él mismo. Después estaremos viendo la pregunta a los discípulos, pero veamos en las palabras de Jesús qué dice Jesús acerca de Él mismo. Y para eso vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Un pasaje muy conocido por todos nosotros y que hemos estado viendo algunos apartes de este pasaje, como el versículo 1. Pero hoy vamos a ver el versículo 6 solamente, después vamos a estar viendo más versículos de este contexto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Escuche lo que Jesús dice acerca de Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí encontramos nosotros una de las tantas declaraciones de Jesús cuando Él se refiere a Él mismo como el yo soy. Y esa construcción gramatical es importante que nosotros, hermanos, la entendamos, porque la palabra yo soy está compuesta por un pronombre y por un verbo. El pronombre yo y el verbo infinitivo soy, de ser. Lo que está diciendo Jesús es, yo he sido, yo soy y yo seguiré siendo. Es decir, yo no tengo principio y yo no tengo fin. ¿Dónde encontramos nosotros esta misma construcción gramatical o esta misma respuesta? ¿Dónde la encontramos nosotros? En un pasaje muy conocido, en Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Y aquí nos encontramos nosotros con el encuentro de Moisés. ¿Sabe con quién? Con Dios. Aquí tenemos nosotros el encuentro de Moisés con Dios. Y escuche y preste mucha atención a la respuesta que le dio Dios a la pregunta de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15 dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel
y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Escuche, ¿qué fue lo que dijo Jesús allá en el Evangelio de Mateo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y lo veíamos también en Proverbios. ¿Sabes tú cuál es ese hijo de hombre? ¿Conoces su nombre? Bueno, aquí Moisés está diciendo, cuando yo vaya al pueblo de Israel, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios que te ha enviado? Respuesta de Dios, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Escuche entonces lo que significa la respuesta de Jesús cuando él en Juan capítulo 14 versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús allí? Yo soy el mismo que estuvo con Moisés en el desierto. Yo soy Dios. Porque nadie más se puede atribuir ese pronombre y ese verbo infinitivo sino solamente Dios. Porque Dios nunca ha dejado de ser. Y si Jesús se está identificando también como yo soy, lo que nos está diciendo es, yo soy Dios. Y ya hemos concluido y espero que usted vuelva y recuerde estas frases que nosotros hemos estado viendo, hermanos, esta síntesis o esta premisa, hermanos, y es que si Jesús no era Dios, entonces Jesús es un mentiroso en el cual no vale la pena creer. No vale la pena creer en Jesús porque si Jesús no es Dios, ¿para qué vamos a creer en Él? Si era solamente un hombre, un simple hombre no nos podía a nosotros salvar. Y si Jesús, hermanos, es Dios, entonces nosotros debemos aceptar lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Él no está diciendo que Él es un Dios menor. Él no está diciendo que Él es un semidios. Él está diciendo que Él es Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Y cómo podemos nosotros comprobar eso, hermanos? Bueno, vamos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Voy a leer 4 pasajes un poco rápido, usted los puede ir apuntando o escuchándolos. Romanos 9:5 dice la palabra de Dios, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Escuchen lo que escribió el apóstol Pablo, que Cristo vino según la carne, por medio de los patriarcas, según de David, y dice el apóstol Pablo que Él, Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y esa palabra bendito por los siglos es bendito desde la eternidad hasta la eternidad. También lo dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13 dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo a Jesús en Tito? Nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el centro de tu reino. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, con D mayúscula. ¿Qué es lo que está diciendo Dios acerca de su Hijo? Mira, tu trono, oh Dios, Dios llama a Jesús Dios. Y fue Dios mismo el que dijo, a nadie más llamen Dios, porque no hay otro Dios sino solamente yo. Entonces, ¿por qué Dios llama a Jesús Dios? Porque no son otro más que el mismo Dios. Y está hablando de Jesús y no le dice, tú eres un ángel que tienes un trono muy alto. No, tu trono, oh Dios, le está diciendo el Padre acerca de su Hijo. Y el apóstol Pedro, que estuvo en aquel día, en aquella pregunta que hizo Jesús en Mateo 16, y que fue el mismo apóstol Pedro que fue utilizado por Dios para dar la respuesta correcta acerca de quién es Jesús. Mire lo que escribe Pedro en 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo lo llama Pedro a Jesús? Nuestro Dios y Salvador. Y ahí la palabra Dios está con D mayúscula. ¿Qué es lo que vemos con estos pasajes, hermanos? Que cuando Jesús se identifica en Juan capítulo 14 como el yo soy, que también lo hace en Juan capítulo 6, que también lo hace en Juan capítulo 10, cuando él utiliza la palabra yo soy, lo que está diciendo es yo soy Dios. Hermano, pero no entiendo. Yo tampoco, pero lo creo. Yo creo que Jesucristo es Dios, creo que el Padre es Dios y creo que el Espíritu es Dios. ¿Cómo nosotros entender la mente de Dios? Hermanos, es imposible, pero debemos creerlo, porque la palabra nos lo está enseñando, y la palabra no se toma el tiempo que usted y yo nos estamos tomando para tratar de explicar esto. La palabra simplemente lo revela, la palabra simplemente nos lo enseña, y nosotros debemos aceptarlo como lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, hermanos? No solamente ver las declaraciones del Señor Jesús, sino de ver cómo deben afectar las declaraciones de Jesús, de que Él es Dios, y cuando se presenta como yo soy el camino, cómo eso debería afectar la vida de todos nosotros. Porque esa es la pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo en estos días. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Cuál es ese camino que nosotros debemos seguir en esta vida? Porque todos nosotros estamos, hermanos, y más en estos días, con incertidumbre. No sabemos qué continúa, no sabemos qué sigue después de que termine la cuarentena o que termine el aislamiento preventivo, que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad y que se levanten las restricciones. Hay muchas expectativas de cuál será el destino, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Y las expectativas no son muy alentadoras. Escuchen, no son muy alentadoras. Ya empezaron a salir los economistas a decir, la economía va a caer muy, pero muy fuerte en todo el mundo. Muchas empresas se van a venir a la quiebra y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema del dinero? No, el problema no es el dinero. El problema es que si la economía merma, entonces muchas personas van a quedar desempleadas, muchas personas no van a poder tener lo necesario para sus vidas, y eso va a generar una gran crisis social. Porque muchas personas, al quedarse sin empleo, ¿cuál es la opción que le queda a las personas que no consiguen un empleo, que nadie les da nada porque no hay recursos? ¿Sabe cuál es la opción? Delinquir, negocios ilícitos o robar. Así que va a haber un gran problema social. Va a haber un problema social porque muchas personas van a quedarse sin cómo poder pagar la salud. Y aunque nosotros tenemos regímenes subsidiados, a veces no son lo suficientemente efectivos para muchas enfermedades. Así que la pregunta es, ¿cuál es el camino que nosotros vamos a seguir de ahora en adelante? Es una pregunta, hermanos, en la cual todos nosotros deberíamos de estar meditando. ¿Qué sigue de ahora en adelante? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a tomar? ¿El que nos presentan los gobiernos? ¿El que nos presentan los expertos? ¿O cuál es el camino que nosotros vamos a seguir de ahora en adelante, hermanos? Así que la respuesta de Jesús, yo soy el camino, debería de estar afectando nuestras vidas. Debería de estar llevándonos a nosotros a meditar. Bueno, si Jesús es el camino, entonces nosotros necesitamos volvernos a Él, porque es la única esperanza que nos queda a nosotros. Pero cuando Jesús se presenta como yo soy el camino, y nosotros salimos y predicamos a las personas y le decimos, mire, el único camino posible para el ser humano, el único camino que existe para que el hombre pueda encontrar verdaderamente el destino o el propósito de su vida es Jesús, entonces nos tachan como de exclusivistas e intolerantes. ¿Por qué? Porque desde la época de los romanos, el mundo siempre ha querido tener una mentalidad inclusivista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no importa lo que tú pienses, lo que tú pienses, lo que tú pienses, lo que tú pienses, todos podemos pensar diferente, incluso acerca de Dios, todos podemos pensar de Dios diferente como queramos, al final todos vamos a llegar a Dios. Y por eso esa frase célebre y famosa, todos los caminos conducen a Roma. Y esa frase se ha introducido tanto en la mentalidad del cristiano que muchas personas llegan a pensar, no importa cómo creamos, no importa en quién creamos,
no importa cómo vivamos, al final todos nos vamos a encontrar en el cielo. Esa es la idea que muchos tienen. Escuche, cuando en el primer siglo Jesús fue presentado por los apóstoles como el único medio para salvar al hombre, eso les trajo problemas a los cristianos. Pero escuche por qué les trajo problemas. No porque ellos creyeran en Jesús, sino porque ellos creían en Jesús y solamente en Jesús. Así que el problema no es que creamos en Jesús. El problema es si nosotros creemos solamente en Jesús como el único medio para llegar a Dios. Porque las personas dicen, no, ustedes no pueden ser tan exclusivistas. Ustedes tienen que tolerar al que cree en Buda, al que cree en Mahoma, al que cree en Lao Tse, al que cree en los dioses mitológicos. Al final todos son el mismo Dios. No, hermanos, la palabra presenta a Jesús como el único camino. Él no dice yo soy uno de los caminos. Él está diciendo yo soy el camino. Y hasta que el hombre no acepte esta verdad, y hasta que el hombre no entienda que el único medio para salvarse se encuentra en Jesús, el hombre seguirá perdido. No importa que tenga buenas intenciones de llegar al cielo, no llegará al cielo si no toma el camino correcto. Entonces, si nosotros no vemos a Jesús como el único camino de salvación, nosotros no vamos a llegar al cielo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me sucedió en una ocasión que yo iba para el centro y en esos días teníamos diferentes reuniones en el local de reuniones, valga la redundancia, y terminé llegando al local de reuniones y no yéndome para el centro. O sea, yo iba para el centro, pero terminé en el local de reuniones. Y cuando llegué allá dije, ¿y yo qué hago aquí? Ay, yo iba para el centro. Gracias a Dios que tenía un vehículo, tenía la moto y podía cambiar mi rumbo y llegar al centro. Pero escuche, hermano y hermana, amigo que nos está viendo, si usted y yo no tomamos el camino correcto, una vez lleguemos al final de nuestras vidas, no vamos a tener un retorno. Ese día yo pude cambiar mi ruta y llegar al centro, pero si usted y yo hoy, aquí y ahora en vida, no tomamos el camino correcto, cuando lleguemos al final de nuestras vidas, no vamos a poder cambiar el destino. Quedará sellado por toda la eternidad. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, puede que nosotros creamos que vamos por buen camino. Y yo sé que hay muchas personas que sinceramente lo creen. Sinceramente creen que están siguiendo el camino que el Señor vino a trazarnos. Porque consideran que la forma en la que ellos han creído o como ellos interpretan muchas veces la palabra, dicen, ese es el camino, yo voy bien. Pero escuche lo que dice Proverbios. No es lo que a mí me parece lo que me va a llevar a la vida, sino lo que Dios dice en su palabra lo que me va a llevar a la vida. Porque al hombre le parece que va bien. Y hay personas que sinceramente creen que están bien delante de Dios, pero su fin es camino de muerte. Y mire cómo lo dice unas hojitas más adelante, en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre. Casi la misma idea, ¿no? Por no decir que la misma. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No importa, escúcheme, amigo, amiga o hermano que nos está viendo. No importa si a usted y a mí nos parece que las cosas como las estamos haciendo o como estamos viviendo son la forma en la que Dios considera. Nosotros necesitamos asegurarnos de que estamos viviendo a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Existe uno solo. Y eso es lo que a muchas personas no les cabe en la mente.
Ellos no quieren aceptar esa verdad y ellos dicen, bueno, no importa cómo creamos, al fin de cuentas creemos en el mismo Dios. No importa si unos aceptan o toleran ciertos pecados y otros aprueban ciertas conductas. Al final lo importante es creer en Dios porque lo que salva es la fe. Escuchen, usted y yo podemos tener fe en llegar a un lugar, pero si no tomamos el camino correcto no llegamos. No llegamos, hermanos. Así que la fe no se trata simplemente de lo que creemos, sino de lo que hacemos. Porque la fe se muestra con las obras. Mis obras deben manifestar que realmente nosotros tenemos fe. Mis obras lo deben manifestar. Así que vuelvo a repetirlo del principio, hermanos. No importa si usted y yo tenemos buenas intenciones en la vida, una vez lleguemos al final de nuestras vidas, si no tomamos el camino correcto, no vamos a poder estar ante la presencia de Dios por toda la eternidad. Mire lo que enseña la palabra de Dios en Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 26. Y voy a hacer una aclaración, porque algunos interpretan esta historia como una parábola. Dicen, no, ahí se está enseñando es una parábola. Bueno, las parábolas, aquellos que han estudiado, un poquito más que yo y que muchos de nosotros, pero aquellos que han estudiado dicen que una parábola nunca contiene nombres propios. Cuando se habla de parábolas, nunca se utilizan nombres propios, sino metáforas, alusiones, pero no los nombres propios. Y resulta que aquí nosotros tenemos dos nombres propios, ¿ya? Lázaro y Abraham. Así que no es parábola. Y aún así, si fuera una parábola, las parábolas siempre nos quieren enseñar una verdad. Así que, teniendo esa aclaración, vamos a leer lo que dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima con S, no con C. Recuerde que la cima con C es una montaña, cima con S es abismo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Escuchen lo que está diciendo Jesús. Que aún en ese lugar donde se encuentran las almas de los muertos, de las personas que estuvieron en esta vida, ni siquiera en ese lugar pueden pasar de un lugar a otro. ¿Qué está diciendo Jesús? Una vez la persona muere, su destino queda sellado por toda la eternidad. Así que la única oportunidad de nosotros llegar realmente a ese destino que todos queremos, que es estar en la presencia de Dios, la tenemos aquí y ahora. No hay nada que se pueda hacer por una persona una vez ella haya muerto. No hay nada. Si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice y decimos que lo que dice este libro es la voluntad de Dios, Jesús está diciendo, mire, de allá no pueden pasar acá, ni de aquí pueden pasar allá. Queda sellado el destino del ser humano, como lo dice Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que, si nosotros queremos llegar al final de nuestro destino, si el propósito de nuestras vidas es estar en la presencia de Dios, debemos ahora conocer cuál es el camino y tomar ese camino. Porque no importa si tenemos buenas intenciones, si no tomamos el camino correcto, nos vamos a perder. Le coloco un ejemplo sencillo.
Si alguien está aquí en Colombia, y para los que conocen Colombia, resulta que se encuentra en el centro del país, y la persona, en vez de coger la carretera que va hacia la costa, coge la carretera que va hacia el Amazonas. Yo le hago una pregunta, ¿llegará a la costa? Él tiene buenas intenciones, él quiere ir a la costa, pero no toma el camino que va hacia la costa, hacia los mares, sino que toma el camino que va hacia las selvas. ¿Va a llegar a la costa? No va a llegar. No importa que tenga buenas intenciones, no importa que lo desee, incluso no importa si se vuelva obstinado, porque a veces no sucede, ¿no? Que usted va conduciendo y la persona que va atrás conoce más el camino que usted, lo ven que uno va tomando ciertos lugares, y usted, ¿por qué va por aquí? No se preocupe que ahorita llegamos, pero por aquí no vamos a llegar. No se preocupe, yo conozco otro camino. Resulta que nos perdemos. Entonces a veces nos volvemos obstinados y las personas nos dicen, mira, no es por allí. No, pero déjame que yo por aquí voy a llegar. No, no es por allí, tienes que tomar este camino. Déjeme pensar como yo quiero, déjame vivir como yo quiero, déjame ver las cosas como yo las quiero, porque al final yo voy a llegar al destino. No, no vas a llegar. Así que esas palabras de Jesús, yo soy el camino, hermano, no son simplemente palabras que a veces recitamos o tenemos allá en un afiche en nuestros hogares, muy bonito, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos gusta esos pasajes. No, hermanos, esa declaración es mucho más profunda, porque se trata, hermanos, del destino final de nuestras almas. Si nosotros no tomamos el camino correcto, hermanos, no vamos a llegar al destino correcto, que es la presencia eterna de Dios. En una ocasión, un turista se fue para la selva del África y él quería conocer las profundidades de la selva. Así que contrató el mejor turista, se asesoró para que le consiguieran el mejor guía de turistas de esa región. Así que fue, habló con él y le dijo, ¿usted conoce la selva? Le dice, sí, yo la conozco. ¿Hace cuántos años? Hace 30 años. Estoy guiando expediciones al centro del África, al centro de la selva. ¿Y cuánto me cobras? Te cobro tanto. Está bien, te lo pago. Era costoso el guía turístico. Así que le pagó. Comenzaron su viaje y después de media hora, el turista le preguntó al guía y le dice, bueno, pero tú no me mostraste un mapa y yo tampoco veo camino. Yo lo que te veo es que vas abriendo camino con un machete. ¿Cuál es el camino? El guía le dijo, no te preocupes, yo soy el camino. Si te mantienes cerca de mí, vamos a llegar a donde tú quieres. Escuche lo que dijo Jesús, yo soy el camino. A veces nosotros no vemos camino en medio de este mundo. A veces nosotros no vemos el rumbo. A veces nosotros nos sentimos perdidos y confundidos. Pero si nosotros nos mantenemos cerca de Jesús, no nos vamos a perder. Él es el camino. Él no solamente nos muestra el camino. Él no solamente nos dice, mira, tienes que seguir por aquí derecho. Tienes que coger este camino. No, Él es el camino. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 4 y versículo 5. Porque es posible que muchos de los que estemos hoy viendo esta transmisión, escuchándola, digamos, bueno, parece que la meditación era para los invitados, ¿no? Hubiera aprovechado para invitar a un invitado, valga la redundancia, hubiera aprovechado para decirle a algún familiar que viniera y escuchara la palabra de Dios, porque parece que hoy en la meditación era para ellos. No, hermanos, porque es posible que muchos de nosotros llevemos algún tiempo siguiendo al Señor como creyentes y aún todavía no lleguemos a conocer cuál es el camino. Miren las palabras de Jesús, Juan capítulo 14, versículo 4 y 5. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él no les está preguntando. Él asume que ellos ya sabían a dónde iba Jesús. Él asume que ellos ya sabían el camino. Lo mismo que el Señor asume de nosotros hoy como creyentes. Que nosotros conocemos a dónde está Jesús y que nosotros conocemos cuál es el camino para llegar a Él. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ese es el contexto de las palabras de Jesús. Escuche lo que dice Tomás. ¿Cuánto tiempo estuvo Tomás con Jesús? 3 años. Y en esos 3 años, bueno, aunque aquí tenemos apenas, aquí tenemos el final del ministerio de Jesús, los 3 años, porque desde el capítulo 13 hasta el 17 es todo lo que le sucedió a Jesús.
Y aquí tenemos a Tomás, después de 3 años, diciéndole a Jesús, Señor, no sabemos cuál es el camino. Puede ser que muchos de nosotros nos digamos ser creyentes, nos identifiquemos como cristianos, que asistamos a alguna congregación X o Y que todavía no conozcamos cuál es el camino, que todavía estemos perdidos, que todavía no veamos a Jesús como el único camino para llegar al Padre. Eso fue lo que le sucedió a Tomás. Yo espero que no sea lo que nos suceda a nosotros. Yo espero que nosotros sí conozcamos cuál es el camino. Yo espero que nosotros sí entendamos que la única forma de llegar a Dios es nosotros viviendo en Cristo, conociendo a Cristo. Pero, termino con esto, hermanos y hermanas. No se trata de ver a Jesús simplemente como, bueno, Él es el medio para llegar al Padre. No se trata de aceptar esto como una verdad teológica y decir, bueno, ya entendí que el único medio para llegar a Dios es creer en Cristo, en Él y en nadie más. No, hermanos, cuando nosotros hablamos de camino, y en la Biblia se habla de camino, se habla de forma de vivir. No solamente de una línea que une un punto con otro punto. No, estamos hablando de una forma de vivir en esta vida. Y escuche lo que dice Isaías, capítulo 35. ¿Cómo se presenta en el Antiguo Testamento ese camino? Isaías, capítulo 35, versículos 1 al versículo 8. Isaías 35, del 1 al 8. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuche esto, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y se llamará o será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, aunque fuere torpe o por torpe que sea, no se extraviará. Escuche lo que dice la palabra de Dios, hermanos, hermanas, amigos. Todo esto se cumplió cuando Jesús vino a este mundo. Todo esto se cumplió cuando Jesús vino a este mundo. Porque en ese día los ciegos vieron, los sordos escucharon, los cojos saltaron porque se manifestó el poder de Dios por medio de Jesús. Así que todo esto está profetizando lo que sucedería en el tiempo de Jesús. Y lo que está diciendo es, en ese tiempo habrá calzada y camino, y ese camino será llamado camino de santidad. ¿Qué es lo que quiero que entendamos con esto, hermanos? O a la reflexión que los invito. Que cuando nosotros hablamos de que conocemos el camino, hermanos, la santidad es la única forma de nosotros dar evidencia de que realmente lo conocemos. No son el intelectualismo. No es el que usted tenga una definición. El hermano explicó que camino significa esto y aquello. No. La seguridad de que nosotros estamos transitando por el camino correcto es viviendo en santidad. Y si usted y yo vivimos en santidad, hermanos, por torpes que seamos, porque habrán cosas que no entendamos o porque cometeremos errores en la vida, caeremos en pecados, pero si nuestro propósito de vida es caminar de la mano con Jesús, seguir las pisadas de Jesús, hermanos, no nos vamos a extraviar. No nos vamos a extraviar. Porque si andamos en el camino que es Jesús, llegaremos a nuestro destino que es la presencia del Padre. Llegaremos a la presencia del Padre porque Jesús dijo, nadie viene al Padre sino
por mí. Así que la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana, hermanos, hermanas, es: ¿realmente nosotros conocemos cuál es el camino? Y si decimos, sí, yo lo conozco, viene la otra pregunta: ¿estamos transitando por él? ¿Estamos caminando por ese camino? La vida como la estoy viviendo ahora, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de reaccionar, cómo tengo relaciones con otras personas, es decir, cómo socializo con otras personas, el tipo de cosas que veo, el tipo de cosas que escucho, las palabras que salen de mi boca, los pensamientos que tengo, los propósitos para mi vida, todo ello está reflejando que nosotros realmente conocemos cuál es el camino. Porque si nuestra forma de vivir no es de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios, estamos como Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No, hermanos, yo espero que nosotros conozcamos cuál es el camino, y es camino de santidad. Eso es la evidencia, hermanos, que vivamos en santidad con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu y a la luz de la palabra del Señor. Eso lo vamos a estar ampliando en una próxima reunión, si el Señor lo permite. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Espero que haya sido de edificación para ustedes y que nos ayude a conocer un poquito más quién es realmente Jesús y cómo debe afectarnos a nosotros el conocerlo cada vez más profundamente. Vamos a orar. Bendito y santo Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias, Padre, por hablarnos. Pedimos, bendito Padre, que por favor nos ayudes a ver a Jesús como realmente es, el único camino para llegar a ti. Pero no solamente, Padre, como una verdad, sino que lo veamos, Señor, como una realidad en nuestras vidas. Y que la forma en la que vivimos en este mundo, Señor, den evidencias que realmente estamos transitando por el camino correcto. Bendice tu palabra, Señor, y que quede guardada en los corazones de todos aquellos que hoy la hemos escuchado. Y si no hemos podido, Señor, tener toda nuestra atención en lo que tú nos has dicho, que podamos volver a escuchar este mensaje, Señor, que podamos reproducirlo nuevamente para seguirnos edificando cada vez más. Muchas gracias por habernos hablado, por habernos instruido. Oramos y rogamos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a colocar en práctica lo que tú nos has dicho. Por medio de Jesús, en su nombre te oramos, te alabamos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir cantando al Señor. Vamos a abrir nuestros himnarios para seguir adorando a nuestro Dios, seguir entonando esos himnos que nos acercan ante su presencia. Porque recordemos que cuando alabamos a Dios, lo hacemos para exaltar su grandeza y para elevar himnos de adoración que lleguen hasta su presencia. Así que vamos a cantar, hermanos, antes de pasar a la cena del Señor, el himno número 35, Salvador, a ti me rindo. Himno número 35. Salvador, a ti me rindo. Cantemos. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todos traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Odio Cristo mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados,
yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todos traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todos traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todos traigo a ti. Amén. Y este himno nos recuerda, hermanos, hermanas, que un día nosotros llegamos ante la presencia del Señor con todas nuestras flaquezas, con todos nuestros pecados, nos rendimos a Él y obedecimos el Evangelio. Y por eso es que ahora podemos disfrutar de su perdón, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y miren lo que dice la palabra de Dios de lo que más disfrutamos nosotros como hijos. Está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 13 al versículo 19. Efesios 2, 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche todas las bendiciones que nosotros disfrutamos ahora como hijos de Dios. Tenemos el estar cerca de Dios, el que las enemistades el Señor las haya abolido en su carne, el que ahora tengamos paz porque el Señor nos reconcilió con Él mediante la cruz, el que ahora nosotros tengamos entrada por un mismo espíritu a la presencia de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 19. Ya no somos extranjeros, es decir, no somos como esas personas que viven en un lugar pero no pertenecen a él. Ni advenedizos, es decir, no es que llegamos allá y bueno, nos están recibiendo como simplemente forasteros, sino que dice que somos conciudadanos de los santos, es decir, hacemos parte de esa ciudad celestial y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos nosotros ahora? Una familia que se extiende por todo el mundo. Y yo creo que si hay algo que más se practica en las familias, ¿sabe qué es? El comer juntos, ¿sí o no? Por eso nos gusta tener comedores y grandes para podernos sentar toda la familia y comer juntos. Pues la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Como parte de la familia de Dios, aquellos que hemos obedecido el Evangelio, nos hemos arrepentido para
poder aceptar que somos pecadores, hemos confesado nuestros pecados y nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados. Ahora somos hijos de Dios y creo que todo padre siempre sabe que hay un lugar para su hijo en la mesa, ¿sí o no? Bueno, es igual. Dios tiene un lugar para sus hijos en la mesa. Y es por eso que nosotros participamos de la cena del Señor. ¿Cómo? Como nos lo ha estado enseñando la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo le recuerda a los discípulos en la iglesia en Corinto, que eso que él les enseñó a ellos de cómo participar en la cena, no era porque a él se le había ocurrido, así que nosotros no participamos de la cena porque se nos ocurre participar de ella, sino que él había recibido una enseñanza directamente por el Señor. Y dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué hizo Jesús ese día que estaba con los discípulos? Y recuerde que Jesús en esos días, ¿a quién consideraba su familia? No era porque su familia dejó de ser su familia, sino porque él aclaró quién eran ahora su verdadera familia. ¿Recuerdan en una ocasión que Jesús estaba reunido en un lugar y vino su madre y sus hermanos a preguntar por él? Y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están en la puerta y te buscan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mirando a todos alrededor dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre y mi padre. ¿Quién es entonces la familia del Señor? Aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y por eso el Señor ahora nos ha dado un lugar en la mesa. Así que vamos a participar de la cena, pidiendo al Señor su guía y su dirección, para que lo hagamos con reverencia y con discernimiento. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este momento en el cual podemos participar de este pan, en el cual hacemos memoria de que Jesús murió por nosotros en una cruz, abriéndonos entrada por su cuerpo a tu presencia, Señor. Y ahora como hijos tuyos, como familia, tenemos un lugar en la mesa. Y por eso es que podemos participar de esta cena. Pero te rogamos que nos ayude, Señor, a hacerlo con todo el discernimiento, con toda la reverencia que esto merece, Padre. Que no lo veamos simplemente como un bocado, sino que lo veamos como lo que realmente es, Señor. Recordar que Jesús murió en nuestro lugar para llevar nuestros pecados en la cruz y para que ahora, Padre, tú nos veas como justificados, como santos y amados, como hijos tuyos, Señor. Permítenos, pues, Padre, participar de esta cena y que ella sea de gran provecho espiritual para cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 25. Asimismo, es decir, de la misma forma, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que vamos a participar del contenido, que es el jugo de uva, en el cual hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre derramada. Oremos. Padre amado, Dios eterno, ayúdanos, Señor, para que al participar de esta cena, en nosotros haya, Padre, una conciencia cada vez más sensible para poder, Padre,
sentir lo que Jesús sintió, aun sea en una mínima proporción, Padre, que podamos nosotros experimentar eso que Jesús vivió en esos momentos, Padre, antes y durante la cruz, toda su angustia, todo su dolor, todo su sufrimiento, porque sabía, Padre, que siendo inocente, llevaría todos nuestros pecados en esa cruz. Ayúdanos, Señor, para que eso nos sensibilice y nosotros no pequemos más, Padre. Que no creamos que tenemos libertad para vivir en el pecado, sino que por el contrario, vivamos de tal manera que demos evidencias de que realmente, Padre, tú nos has perdonado y que ahora tenemos una nueva forma de ver nuestra vida aquí en la tierra. Y no es seguir dándole placer a nuestra carne, sino viviendo para ti, en santidad y en obediencia a tu palabra. Bendice pues este contenido, Señor, este jugo de uvas, para que sea de provecho espiritual en nosotros, que no sea solamente un acto mecánico, ritual, sino que lo hagamos, Padre, con toda la conciencia que es necesaria, para que eso afecte nuestras vidas y que de aquí en adelante, Padre, todo lo que hagamos den evidencias de que realmente le damos valor al sacrificio de Jesús. Te lo pedimos todo en su nombre y para tu gloria. Amén. Amén. Participemos, hermanos, del jugo de vida. Vamos a continuar, vamos a seguir cantando a nuestro Dios antes de pasar a la ofrenda. Vamos a entonar el himno número 315, y si todos trabajamos. No sé si usted ha visto lo que se está haciendo en las ciudades, que es algo bueno, pero que a veces deja ciertos sinsabores, que son las donatones, es decir, donde todas las personas se unen para poder reunir elementos de alimento, de aseo, para llevársela a las personas más vulnerables. Y está bien el propósito. Lo que a uno le causa o llama la atención es por qué, si el Estado tiene la forma de llegar a todos ellos, no se dirigen mejor los recursos. Pero bueno, ellos también le tendrán que dar cuentas a Dios. A veces nosotros pensamos, pero es que mire lo que hacen y roban. Ellos también le tienen que dar cuentas a Dios, porque por encima de ellos está Dios y tarde o temprano lo tendrán que hacer. Así que oremos por ellos para que tengan la dirección de Dios y hagan las cosas con justicia y con transparencia. Pero nosotros como hijos de Dios creemos que sí debemos ayudar a los demás. Así que este himno número 315 nos invita a eso. Y una forma de eso es por medio de la ofrenda. Cantemos. Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Y si todos trabajamos, unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Yo no sé si a usted le da alegría ayudarle a una persona necesitada. A mí me da alegría. A veces no me da alegría darle a una persona que uno sabe que no utiliza bien los recursos, que uno sabe que no va a darles el destino adecuado, o que uno sabe que están pidiendo pero realmente no necesitan.
Pero cuánta alegría a usted le da darle a alguien algo que realmente esa persona valora. Ejemplo, usted le dé a alguien unos zapatos y usted verse los puestos. Pero ¿qué tal usted darle a alguien unos zapatos y los zapatos? Ah, por ahí los tengo, muchas gracias por ellos. Y nunca se los vio. Una camisa y nunca se la vio. O que le da algo de comer, la persona le dice, es que tengo hambre, y usted le da algo de comer y la persona, ay, bueno, muchas gracias, y lo echa a un bolso. Bueno, ¿usted no tenía hambre? Sí, después me lo como. Yo creo que eso no le da a uno satisfacción. Pero cuando usted le da a alguien algo, esa persona le dice muchas gracias y se lo come y lo comparte con otras personas, como nos contaba el hermano Cristian, que estuvieron visitando un lugar donde habían personas necesitadas y que llevaron un pan, y la felicidad y la emoción de esos niños de solamente comer ese bocado de pan, eso da satisfacción. Bueno, la palabra de Dios nos enseña eso, que nos debe dar gozo cuando nosotros trabajamos para que las necesidades de otros sean suplidas. Y eso lo hacemos, hermanos, por medio de la ofrenda. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios en este pasaje: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Escuche lo que dice la palabra: honra a Jehová, ¿con qué? Con tus bienes. No está diciendo que los únicos que deben honrar a Dios son los ricos. A veces uno piensa, no, que den los ricos, para eso tienen plata. Ellos son los que tienen que dar, para eso Dios les da. No, aquí este pasaje no es exclusivo para los ricos. Tus bienes, lo que tú y yo poseemos. Y puede que alguno diga, hermano, yo no tengo mucho, pero tengo algo. De eso algo que tengo, Dios dice, hónrame con tus bienes. Hazme sentir orgulloso de ti. Hazme sentir como un padre que le ha enseñado bien a su hijo a compartir de lo que ha recibido. ¿No es eso lo que a nosotros nos gusta ver en nuestro hogar? Que nuestros hijos compartan, o qué padre le gusta ver a su hijo siendo egoísta. Que cuando un hijo le pide al otro, el otro le contesta, no te doy porque es mío. El otro padre le dice, muy bien, mijo, así es que usted tiene que ser. Sea egoísta, no comparta con nadie. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta. Creo que a todos nos han enseñado a compartir. Y hay hogares donde se comparte absolutamente todo. ¿Ya? Entonces la palabra dice, hónrame con tus bienes. ¿Cómo? Dando al necesitado, dando al que padece, dando al hambriento, dando a aquel que no puede suplir sus propias necesidades. Hónrame con tus bienes. Y la promesa de Dios es, y serán llenos tus graneros con abundancia. Posiblemente, hermano, nosotros no veamos que así es y digamos, bueno, pero yo doy y no salgo de esta condición de necesidad. Puede que nosotros creamos que no estamos saliendo, hermanos, pero realmente lo que está pasando en nosotros es que Dios nos está formando y nos está moldeando, porque posiblemente nosotros estemos esperando la ley de la retribución, y Dios dice, no, yo quiero enseñarte a dar, pero para que aprendas a depender de mí, no para que te consideres autosuficiente. Porque a veces queremos ser autosuficientes, a veces queremos desligarnos de Dios, es decir, queremos tener a Dios, pero ser autosuficientes y poder solucionar todas las cosas por nuestros propios medios. Dios dice, no, yo quiero enseñarte a depender de mí. Mientras tanto, con lo que tú tengas, honra. Mire lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Escuche, ¿cómo vemos nosotros la respuesta de Dios en nuestra vida? Bueno, que Cristo se hizo pobre, y no pobre solamente en la condición física, hermanos. Se hizo pobre en el sentido que Él llegó a estar en un estado de dependencia absoluta de Dios, porque ese es un pobre, el que no tiene cómo solucionar ni sus propias necesidades por sí mismo. Y Dios estuvo con Jesús supliendo todas sus necesidades. Y la palabra nos dice, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por medio de Jesús. Así que no pensemos, hermanos, que la riqueza solamente se refiere a bienes materiales. La riqueza se refiere, hermanos, a nosotros estar llenos de todo el amor de Dios, de la gracia de Dios, y tener un corazón que confía completamente en Dios. Así que vamos a participar de la ofrenda. ¿Por qué lo hacemos el primer día de la semana? Bueno, porque la palabra de Dios así lo enseña. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Por qué lo hacemos cada primer día de la semana? Porque posiblemente hayan personas que hayan asistido a otros lugares y lo hayan visto que se practica cada 15, otros cada mes, otros incluso lo hacen en cada reunión que tienen. Bueno, la palabra de Dios nos enseña cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Algo de qué? De los bienes que posee. Porque eso es lo que dice Proverbios 3:9. Hónrame con tus bienes. De eso que Dios nos ha dado, nosotros ponemos aparte algo porque queremos honrar a Dios. Y Dios lo recibe, Dios lo acepta. Y eso va a servir a que las necesidades de muchos hermanos sean suplidas en tiempos de escasez. Así que vamos a orar pidiendo a Dios que reciba nuestras ofrendas que hemos apartado y que sean administradas para la gloria de Dios. Oremos. Señor y Dios, eterno y bendito Padre, muchas gracias por concedernos este momento de poder participar de este ministerio. Gracias, Dios, porque eso es una evidencia de que hemos recibido de tu parte, Señor, durante la semana que ha terminado. Y hoy, comenzando semana, Padre, queremos ofrendar como una muestra, Padre, de que vamos a confiar en ti, vamos a creer en tus promesas, en una evidencia, Padre, de que amamos a nuestros hermanos, porque si tienen necesidad, Padre, debemos ayudarles, debemos suplírselas, Señor. Así que permite, Padre, que todos aquellos que hoy han apartado sus ofrendas de aquello que tú nos has prosperado, podamos, Padre, consagrarlas a ti. Darlas, Padre, con toda la certeza y con toda la confianza de que van a ser administradas para tu gloria y para tu honra. Por lo cual pedimos tu guía y tu dirección para nuestros hermanos, que las administran, que las dirigen, Señor, para que sean guiados por ti y lleguen verdaderamente a aquellos hermanos que padecen necesidad, para que en este tiempo, Padre, la abundancia de unos supla la escasez de ellos. Muchas gracias porque tú nos das durante la semana los medios de poder tener el sustento para nuestra familia y aún mucho más, Señor. Así que de eso que tenemos, hoy queremos ofrendar. Bendice esta ofrenda y a todos los que podemos participar de ella. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya saben, hermanos, los que han apartado sus ofrendas, gracias a Dios por ello. Vamos a terminar entonando el himno número 36, andando en la luz. Recuerde, hoy vimos lo que era o lo que significa las palabras de Jesús: yo soy el camino. Bueno, para andar en un camino necesitamos luz, porque a veces nos encontramos, hermanos, en momentos en los cuales nos perdemos, nos extraviamos, y la única manera de poder nosotros transitar por ese camino es con la luz, y la luz es Dios, la luz es Jesús. Así que cantemos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz.
Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. ¿Y hemos sentido el gozo de su amor en nosotros? Sí. Entonces hay que cantarle al Señor con gozo. No solamente cantarle, sino con gozo. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Yo sé que a veces las personas dicen, ¿y no nos vamos a cansar? No, porque vamos a tener un cuerpo glorioso y eterno. No nos vamos a cansar. Para poder adorar a Dios eternamente, necesitamos energías eternas y Dios nos las va a dar. Así que vamos a terminar, hermanos, en oración. Si usted tiene peticiones, hermano, hermana, familiares, amigos, tiene peticiones por las cuales quiere que continuemos orando, hágalas. Vamos a dar un pequeño tiempo para que se vayan sumando las peticiones y de esa manera podamos nosotros incluirlas en esta oración final. ¿Hay peticiones, Andrés? ¿No? ¿No han hecho? ¿Ah? Vamos a darles un pequeño espacio para que vayan escribiéndonos vía Facebook. Por ahí les vamos a estar recibiendo sus peticiones en esta transmisión, por el chat. ¿No hay? No. Vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este primer día de la semana que hemos podido iniciar en su presencia adorándole. Oremos. A ser humildes. Que seamos más humildes. Amén. ¿Algo más? Sí. ¿Una otra petición? Cristian Noreña. Buenos días, mis hermanos. Habla Cristian Noreña. Quiero realizar una petición por mi salud para que Dios siga obrando en mí y me conceda paz y seguridad en Él. Ever de Jesús Zapata Ríos. Por el amor en los hogares. Cristian Noreña, el hermano Ever, por el amor en los hogares. Mauro. Hermano Por Mauricio, el grupo de servicio. por los hermanos que colaboramos. Aide. Salud y sabiduría para las familias. Nuestra hermana Aide, por salud y sabiduría como familias. Yasmín Chavarro. Hermana Yasmín, Salud para Jesús David. salud por Jesús David, nuestro hermano. Ardiela Hernández, por perseverar en la obra de Dios. Amén. Nuestra hermana Jardiela, para que perseveremos. Germán Jaramillo Posada, salud. Nuestro hermano Germán pide salud también, hermano Germán Jaramillo. Adrián Camilo Canencio Castro, por todas las familias y por la mía. Nuestro hermano, el nieto de nuestra hermana Socorro, Adrián Camilo, pide por salud y por todas las familias. Erika Natalia Martínez Narváez, Dios nos llene de fortaleza en todo y que Dios ilumine
médicos y científicos que trabajan por la cura de este virus. Amén. Nuestra hermana Erika. Marisol Melo, por los hermanos enfermos. Nuestra hermana Marisol Melo, por los hermanos enfermos, la salud física. Carolina López. Para que nuestro Dios nos enseñe a caminar en santidad. Amén. Gómez Benítez, por un corazón limpio. Juan Manuel. Amén. Germán Jaramillo Posada, salud de Paola Jaramillo. Por Paola, la hija de nuestro hermano Germán. Paola Jaramillo, para que toda mi familia se enamore de Cristo. Amén. Nuestra hermana Paola, ¿no? Hija de nuestro hermano Germán, que pide por su familia para que se enamoren del Señor. Cristian Betancourt, saludos, fidelidad a Dios y que Dios molde más nuestro carácter. Gracias. Amén. Nuestro hermano Cristian, que Dios moldee nuestro carácter. Bien, hermanos, vamos a orar por estas peticiones. Si usted tiene más, si las conoce, Dios las sabe, Dios las ha escuchado, porque dice la palabra que aún antes de que salgan de nuestros labios, Él ya las sabe todas. José Rubiel, José Rubiel, oración por sabiduría para nuestro matrimonio. oración por sabiduría para su matrimonio, nuestro hermano José Rubiel. Miriam Rodríguez, por la paz de Venezuela. Por lo que está pasando en Venezuela. Y por su nieto Eduardo Ezequiel. Y por Edward, Miriam, que nos ha acompañado varias veces. Vamos a orar entonces. Oremos. Eterno y glorioso Padre, te damos gracias por concedernos este primer día de la semana y por todo lo que hemos recibido de parte tuya, como lo es la vida, la salud, el techo, el abrigo, el sustento. También, Padre, tu palabra, el saber que tú nos escuchas, el tener esa confianza de que podemos llegar hasta tu presencia, Padre, y tú nos aceptas. No por nuestras obras y méritos, sino porque Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te pedimos, Padre, por todo aquello que nuestros hermanos han puesto ante tu presencia, por la salud de nuestros hermanos y familiares, por la salud física y espiritual, Señor. Necesitamos que tú sanes nuestros corazones para que así podamos disfrutar tu paz y vivir en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestras familias, como tú lo quieres, Señor, en santidad, agradándote en todo, Señor, con reverencia, con respeto, con dominio propio, con buenas palabras, con buenas reacciones, con un buen trato hacia nuestra pareja, hacia nuestros hermanos, esposas, hijos, familiares, vecinos, que verdaderamente demos evidencias de que somos tus hijos, Señor. Que nuestro carácter sea moldeado cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Pedimos por aquellos hermanos que piden por sus hogares, pedimos por aquellos hermanos que piden por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, por sus parejas. Oramos, Señor, para que tú seas respondiendo en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, por aquellos hermanos, hermanas y familiares que están enfermos en su cuerpo. Pedimos, Señor, que tú les ayudes, si es tu voluntad, que su salud sea restaurada. Pedimos por los médicos, por los científicos, Señor, que se encuentran trabajando para poder controlar de alguna manera, Señor, esta epidemia que hay. Pedimos, Señor, que tú les des sabiduría, entendimiento, y que conforme a tus propósitos y a tu voluntad, Señor, ellos obren para el bien de las personas. Si es tu voluntad, para que de esa manera, Señor, den cuenta que hay cosas muy pequeñas, Señor, que pueden trastornar el mundo entero, Padre, y que solamente aquellos que podemos ver propósitos en todo esto que pasa, es que podemos tener paz en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Así que muchas gracias, Señor, porque creemos que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que somos tus hijos y aquellos en quienes tú estás haciendo una obra de perfección, de amoldarnos a la imagen de Jesús. Pedimos, amado Padre, por aquellos hermanos que se encuentran fuera del país y que hacen manifiestas sus peticiones
para que tú les ayudes y les bendigas donde quiera que se encuentren, Señor. Por la iglesia en Venezuela, que está pasando no solo por esta epidemia, sino anteriormente por una situación de escasez económica y de alimentos difícil. Pedimos para que tú les ayudes, Padre, para que se puedan restaurar todas las cosas, allí y en cualquier otro lugar donde tu iglesia se encuentre y esté pasando dificultades, esté pasando necesidades. Sabemos, oh Dios, que tenemos la esperanza de la gloria eterna, de la vida eterna, y eso nos alienta y eso nos motiva en medio de cualquier circunstancia, Señor. Pero también creemos en tu palabra, nos enseña a pedir por los gobernantes para que podamos vivir en esta vida quieta y reposadamente. Así que pedimos por los gobernantes, para que tú les dirijas, para que tú les guíes, para que ellos obren, Señor, con justicia, no pensando en sus propios intereses o en los de solamente un grupo, sino en el bienestar social de todas las demás personas. Tú los has puesto en ese lugar, Señor, así que obra por medio de ellos. Te damos gracias, Padre, por las familias que se pudieron unir a esta transmisión, los hermanos que manifestaron sus peticiones, los hermanos que hacen sabernos, Señor, que cuentan con nosotros en sus oraciones. Te damos gracias por ellos y esperamos que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, sea cual sea su necesidad, Señor. Nosotros, como hermanos en Cristo, oramos por ellos y confiamos en que tú escuchas las oraciones de tus hijos y que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que muchas gracias, Padre. Todo lo que vamos a hacer este resto de semana, sea en lo secular o sea en lo espiritual, Señor, lo ponemos en tu presencia, para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, dirigiéndonos y guiándonos por ese camino de santidad, por ese camino de luz, por ese camino de paz, donde encontramos paz y refrigerio para nuestras almas en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Todo lo ponemos en tu presencia, a nuestras familias, a nuestros hermanos, aquellos que no han conocido la verdad, aquellos a quienes les hemos predicado, Señor. Obra en sus corazones, solamente tú puedes, Señor, penetrar en ellos. Que por medio de tu palabra sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y vuelvan a ti, Señor, arrepentidos, rogando tu perdón, y sean salvos, Padre, y se añadan a esa familia de la fe en la cual tú eres nuestro Padre. Y todos nosotros, como tus hijos, somos hermanos, que debemos amarnos unos a otros. Todo queda en tus manos, todo queda en tu presencia. Haz tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos terminado, no sin antes darle los anuncios para esta semana. Recuerde, el día lunes tenemos nosotros una reflexión a las 7 de la noche. Y los jóvenes también a las 5 de la tarde con nuestro hermano Oscar. Lunes 5 de la tarde jóvenes y 7 de la noche una invitación para toda la iglesia a participar de reflexiones en la palabra de Dios. El día martes a las 7 de la mañana con nuestro hermano Cristian, comenzando con el maestro o empezando con el maestro, 7 de la mañana para que oremos, meditemos en la palabra y cantemos a nuestro Dios. Ahí pueden sus peticiones para que nosotros podamos estar orando por ellas en el resto del día o en el resto de la semana. El día miércoles, 7 de la noche, estudio bíblico con los filipenses. El día jueves, nuevamente los jóvenes a las 5 de la tarde tienen el estudio vía Zoom, jueves 5 de la tarde. Si usted quiere, joven, asistir, envíenos su nombre y nosotros le enviamos el ID para que pueda reunirse o unirse a esta transmisión con el grupo de jóvenes de la Iglesia de Cristo en Cali, La Autopista. Y el día jueves también a las 7 de la noche tenemos otra reflexión, al igual que el día viernes. Les estaremos informando, hermanos, de un devocional que deseamos hacer como Iglesia del Señor aquí en Cali, Iglesia de Cristo, La Autopista. Como parte de la organización vamos a estar organizando, valga la redundancia, un devocional y les estaremos invitando a los que deseen asistir, especialmente la Iglesia del Señor. Esperamos que participen todos ustedes. Y el día sábado, el estudio de damas, la reflexión, el devocional con las damas a las 3 de la tarde, vía Zoom también. Si usted quiere asistir, con gusto lo agregamos. Y volvemos nuevamente, hermanos, a encontrarnos el día domingo para el acto de adoración. Espero que se encuentren bien. Saludos para todos los que nos acompañaron
Gracias por los que se unieron a esta transmisión y por los que las han compartido. Y los niños también van a tener, ellos tienen un devocional que se está realizando a las 2 de la tarde. Nuestra Daniela es quien ha estado allí liderando, dando este trabajo con ellos, con la observación de algunos padres, especialmente algunos de los que hacemos parte del grupo de servicio. Así que les invitamos a los niños que quieran reunirse o unirse a esta transmisión, 2 de la tarde, son también. Escríbanos si usted desea y nosotros le damos el ID para que pueda incluirse en esta reunión. Es todo, hermanos, hermanas. Dios les continúe bendiciendo.